Y a mí se me dio cosita porque el último que quedaba de ellos prácticamente era Natividad, que era un tío especial. Y él le tenía mucho cariño, era como un niño, con el niño tullido. Entonces ella se lo lleva, porque ya estaba muy enfermito, estaba en sus últimas, y se lo lleva a Monay. Y en eso, pues, una de mis tías no cree en eso. ¡Ay, esa figura, ese muñeco! Y lo guardó en un closet. Y le empezó a llegar la gente de Santana a traerle ofrendas al niño tullido para pedirle. Y le traía sacos de harina, de maíz y broma. Y ahí empezó a tenerle cariño al niño Ahí tullido. sí creyó. Sí, y lo sacó. Cuando vio el saco de harina pan. Y lo sacó para que la gente lo viera y le llegara y le llegara y le llegara. Entonces mi tía dijo, no tía, yo me tengo que llevar al niño tullido otra vez para Santana porque me da cosa con la gente de Santana que ha venido desde allá para acá, o sea, de ver lo frío para lo más caliente. Entonces se lo dejó a la iglesia de allá de Santana, a cuido del padre de allá de Santana, el niño tullido. Mi mamá dice que en varias ocasiones le llevó ofrendas y le pidió para pasar exámenes y cositas así, se le cumplió. Puede ser una velita hasta le dejaron ofrendas. Explícame bien eso. Es un niño que se retuerce. Es la figura del niño Jesús. Uh-huh. Y de repente tú lo ves así, otras veces lo ves con las manitas abiertas, las piernitas. No, está completo. Él está tullido de frío. Ese tuyo. Yo pensé que era mucho. No, tullido de frío. Entonces él abre las manos, pero... De repente lo encuentras en muchas posiciones y es extraño porque se supone que es una figura. No se puede mover. Exacto, entonces por eso le tiene el nombre del niño tullido. Y lo podemos visitar en Santana. Y sigue allá en la iglesia. Lo cuidaban los familiares de parte de mamá, que son los Cáceres. Tengo que ir a ver, yo no lo creo. No. Tendría que ir a ver cómo que se mueve. Mi mamá me dijo... Me imagino que es por tiempo, ¿sabes? Mi mamá me dijo como que en el día se mueve 5 veces, no sé. No, él sí se mueve, mi mamá me dice, no, sí, ¿En el yo día? lo he visto diferente. Es decir, está así y de repente está así. Sí, de repente está todo engarruñado, otras veces está súper con las manitas abiertas, las piernitas abiertas. Y le dicen el niño tullido, Dios niño Jesús. Bueno, lo podemos visitar. Yo quería visitarlo aquel día que fuimos para la Virgen de la Paz. Podemos ir ahí a hacer un video yo te de dije eso. que yo te le compré unas bellitas. Queríamos ir para Santana, pero Sí. no llegué. Creencias de la gente de esas partes a las de ciudad. Yo no lo creo, en verdad. Yo lo tengo que ver para creer. Les voy a no decir exactamente dónde está. Allá está la plaza de Bolívar y Murillo. La plaza de Bolívar y Murillo, cerca de ella está súper cerca de la iglesia. Es que esa es la plaza de... Ahí está, ahí está el niño tullido. Oye, ¿y de terror allá en Santana? Pues en la casita donde vivían mis familiares, ellos, pues no les sucedía nada. Después que ellos se fueron, mi tía se quedaba a cuidar las casitas y en la noche se escuchaba como que hablaba y ella estaba súper sola. Entonces ella le subía la radio y después la radio le subían, le bajaban volumen y se escuchaba como otra persona hablando a través de la emisora. Sí. Y era muy extraño, entonces ella apagaba eso y lo desenchufaba y de repente volvía a estar enchufada hablando la radio y se escuchaba como le daban golpes a la puerta o a las ventanas, intentaban como abrir. Sientes como que se te montan en la cama de coñazo, ¿sabes? Y tú sientes el bajón de alguien que se te sienta a un lado. Y es un cuarto específico de la casa que suceden esas cosas. Pero creo que empezó a suceder después que sacaron de allí pues al niño tullido, porque como ya nadie estaba ahí en Santana para cuidarlo. Y una pregunta, ¿no te vas a puesto a pensar que si vamos a suponer sobre eso un niño tullido, en vez de ser una deidad es otra cosa? Al revés. No lo sé. En vez de ser una deidad es otra cosa al revés. No te puedo decir. Pero la iglesia no lo tomó mal. La iglesia lo quiere y lo recibió y hasta ahora él a todas las personas le ha concedido cosas buenas. O sea, ha hecho buenos milagros allá en Santana, todos le tienen devoción de cosas buenas, pues. No es que de repente tú le llegas y te burles de él y te va a pasar algo feo, no he escuchado nada de eso. También hay otra historia de que si hay una parte de Santana, o las lomas de allá de Santana, que hay una parada súper sola, súper viejita, y como a las 6, 5 de la mañana pasa un señor casi translúcido, transparente, que todo lo atraviesa saludándote. ¡Buenos días! Y después se desaparece así. No, bueno. ¿Y dónde usted se quedó allá en Santana? Pues en Santana... Cuando acampó, ¿no?
Esas Pues- serán almas en pena, digo yo. Sí. hay Yo no personas creo que- mucho en los espantos y esas cosas, pero tengo Vamos una para abuela que allá. habla mucho de esas Vamos cosas. para allá y Yo baja. digo, no, abuela, tengo que verlo para creer. Ella me dice, cuando lo vea, primero no se burle, Ajá. téngale respeto. Ya, eso es lo que me ha dicho. Pero no, yo de que espanto y eso no, porque es que no me ha pasado, bueno, una vez, pero no era, yo lo busqué de lógica, nada, eso fue un golpe en el techo. Pero así de algo, y por lo menos me parece sorprendente sobre el niño tuyo, si se mueve, Podemos es ir a extraño, tiene que haber una lógica, yo busco siempre las lógicas, o quién sabe qué mueve el niño tuyo, no sé. Y no es por bola, pues uno tiene que respetar lo demás, sus creencias y todo. Sí, cada quien tiene derecho a creer Claro, lo que quiera. exacto. Pero para yo creer, ¿sabes? Creer, pues debería haberlo. Entonces sería Sí, bueno de verdad. ir para No, allá. A no- ver, No creo mucho en eso, pero lo respeto y me parece interesante y me gustaría investigar y entender a la gente que habla de eso y por qué lo habla. ujú. O sea, me parece muy, muy, muy interesante. Porque la ley dice que fue los milagros que hace, que Vértele, es bueno. por ejemplo, ¿Está bien? ¿sabes? Yo tampoco creo mucho en eso y por ejemplo todo tiene, yo creo que tiene su cierta explicación, como lo del niño Tullido. tullido o las cosas que suceden en la casa o quizás en las lomas allá, pues el espanto debe ser otra cosa. Ah, pero no les Pero- conté lo que pasaba en las Pero es un lomas. campo de estudio que es interesante investigar, a ver Sí, qué sí, pasó, A ver ¿verdad? qué pasa. Claro, claro. A ver si uno llega a una Claro, con conclusión respeto, o no. porque Bueno, yo le voy a contar unas Es delicado anécdotas no que yo meterse. tengo. Yo de Sí, chiquito, con respeto, porque pues, esas son las creencias de los demás. pues donde en la casa de la abuela materna, en las casas de arriba, pues como que hacían brujería, o sea, sabía que practicaban esas cosas. Entonces una vez mi tía tenía una amiga que estaba muy enferma y estaba a punto de morirse. Entonces ella lo da la visita y todo normal en el seguro, creo que estaba. Después ella vuelve y como en la madrugada se escuchan unos quejidos atrás de la casa, así como puros quejos así De dolor. de alguien, ajá, como de dolor, de alguien enfermo. Entonces no se paraba y no se sabía más o menos de dónde podría Sí, ser, bueno. ¿sabes? Entonces, claro, lo empezaron a escuchar unos, después nos acercamos otros y después toda la casa, que ahí vivíamos, en la casa materna, éramos como 3 familias que vivíamos ahí, todos lo escuchamos y nos asustamos que venía de atrás. Entonces toda esa noche, pues como que la señora esa muere y quizás ahí se estaba despidiendo de mi tía, que es como la parte Pero creo que terrorífico, qué sé faltan yo, de la detalles alma a en pena. eso, ¿no? O sea, creo que habías comentado ya esa historia y que la señora no estaba allí, estaba en el hospital. En el hospital, Dice claro. que pero en la estábamos- casa. Ah, que Y no omitía en está- este momento sí, esa parte. exacto, porque Cuando yo dijo digo, hospital. porque yo digo, coño, se puede escuchar qué hace porque obvio está en la casa. No, de ella dice en la atrás. casa, ¿verdad? Que No, se no, le no, escucha no, un que, poquito. que en la casa, estábamos en la casa, Ajá. pero la señora estaba en el hospital Ah, sí. que la fue a visitar mi tía. Ajá, Ok. así. En el seguro, creo que creo Ya que se era. quejó, fue en el seguro. Ella, claro, cuando mi Pero tía ellos la va escucharon a las visitar, quejas en la casa. en la casa, Ah, escuchaba- bueno, por Ah, eso. seguro. claro, porque la voz llegaba desde como que Del de la cuarto parte de- de atrás, del cuarto de atrás, que Ok. eso es como un callejoncito solo, ¿sabes? Y la casa Entonces, estaba sola porque ella era la única que vivía ahí. No, estás confundiendo. Ok, Ella, sí. o sea, nosotros Ah, estábamos cuenta en el esa cuento de casa- cero. de cero de Sí, nuevo. completo y con todos los detalles porque está interesante, Sí. pero no lo estamos entendiendo todos de forma igual. Ya va. Yo no sé si la señora dónde está ahorita. No sé, bueno. La señora está en el techo en el hospital. La señora se murió. No, La señora está en el hospital y la la cuestión escucharon es en la que casa. viví Ajá. una cosa paranormal, vivimos toda la familia, porque mi tía tenía una amiga, una compañera de ella, no sé de dónde exactamente, y ella se encontraba en el seguro. Mi tía va, porque estábamos en la casa, mi tía va al seguro a visitarla, y bueno, ella estaba muy mala, ¿sabes? Estaba terminada lo que sé yo que tenía, y ella se quejaba, ¿sabes? Se quejaba feo. Del dolor, de la enfermedad que tenía. Entonces ella regresa de la visita, ¿sabes? No la señora se quedó en el seguro, mi tía regresa. Normal, todos estábamos en la casa y como en la parte de arriba, pues Son los quejidos.
No, no, en el callejón Ujú. se escuchan los quejidos. Donde o sea, ellos viven. donde nosotros vivíamos, en Ok. la casa materna. Nosotros asumimos que la señora se estaba despidiendo, qué sé yo, de mi tía, porque ya se murió. Y pues eran como sus últimas voces, qué sé yo. Mm. Todos nos asustamos porque todos los escuchamos y nos acostamos todos en el cuarto de la abuela, que era como el que quedaba más cerca del otro lado de la casa, O ¿sabes? sea, se fue. Y ahí rezamos, sí, ahí rezamos todo como para que descanse en paz y bromas así porque estábamos muy asustados. Asumimos que como en la casa de arriba, pues Hacen hacen brujería. brujería, pues quizás hubo una conexión ahí o quizás algo de otra vaina que no. ¿Qué pasa? Tiempo después, ya grande, ya hace poco, puede decirse, como hace 3 4 años, pues hubo una cosa que llegaba a la casa del mismo callejón, que, que claro, ya ese cuarto estaba solo, ahí no dormía nadie, pero mantenía la cama para que llegara, pues se quedaba en la casa de la abuela y qué sé yo. Entonces hubo un momento donde en la madrugada llegaban como algo que dejaba como una parte de la cama mojada, ¿sabes? Mojada y se le veían como unos piececitos, ¿sabes? Ay, Dios. Era como interesante como que llegaba y caminaba ahí y comía algo de unas frutas que estaban en la casa que hacen brujería y se las comía ahí en ese cuarto. O sea, se comía de las fruticas que estaban en esa casa, se las comía en ese cuarto y se le veían como las huellas mojadas. ¿Por qué? Porque en esa casa también hay como un sajón, pero donde se veían como que tenían animales y habían como poncheras y agua y cosas así. Entonces, claro, a lo lógico podemos decir que puede ser una rata, ¿sabes? Pero ¿cómo una rata llega, ¿sabes? Sube sin que nadie se dé cuenta, loco. Ahí mi abuelo hasta se quedaba y se despertaba, ¿sabes? Con un pie mojado, ¿sabes? Porque el bichito comía prácticamente al lado de él y no se daba cuenta absolutamente cuando llegaban y cuando se iban. O sea, es interesante cómo eso no lo despertaba. Si fuera una rata, de repente lo hubiese despertado. Le hubiera mordido una. O lo hubiese Quiere. mordido, qué sé yo, o sea, fuera un animalito. ¿Qué pasa? ¿Qué era el movimiento que tenía que hacer la broma esa? Tenía que bajar de la casa de donde hacían brujería al callejón, del callejón entrar por la ventana del cuarto. Y claro, la cama no es que estaba pegada, la cama estaba un poquito separado al lugar, entonces él tenía que caer o volar y caminar en la camita, comerse su vaina y ahí mismo irse, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Tendría que hasta tener alas, marico, ¿sabes? Para poder volar, porque escalar, qué sé yo, Bueno, y no, irse, no marico. puede ser. Entonces, supuestamente dicen que pudo haber sido un duende, ¿sabes? Eso duró cierto tiempo y después se fue, ¿sabes? Una vaina muy loca. Vivieron mi abuela un tiempo, unos 3 meses. Esta Esa casa vez ya está llegaba. compitiendo contra las del Alio, yo. Sí, sí, está muy, Están muy arrechos, buena, están agarrados ahí está ellos. muy buena el cuento y es interesante porque Ustedes no no lo van tiene a agarrar los una guarren y no los cierta van a soltar, yo explicación. los guarren. Sí, Los nosotros guarren no, podemos hacer aquí mucha, vamos a hacer bastante mucha plata. historia. Yo le voy a hacer una pregunta en el caso de... Entonces Ah, interesante, bueno, ¿sabes? pero sí, yo te le hago la pregunta. Porque, bueno, hasta llegamos como hasta quedarnos o quedarnos despiertos hasta las 2, 3 de la A ver qué madrugada. era, qué es lo que. A ver qué era lo que llegaba y marico no llegaba, guaro. Llegaba en el momento que uno se dormía. Esperaba Y absolutamente que eso. perdió. Voy a Sí, ensuciar la se cama. durmieron o quedó profundo. Sabemos que está profundo, entramos, hacemos la vaina y nos vamos. O sea, es una vaina muy loca. Y hasta guaro. el sol de hoy sigue pasando. No, ya eso no pasa. Pero bueno, y no conozco otro cuento de eso, ¿sabes? Que se haya mudado o que esté jodiendo a otro lado. Eso Marico, está mejor, no, mejor papi, que Anabelo, yo. papi, me acuerdo de otra cosa que pasó últimamente en esa casa. En la casa de al lado, o sea, en la casa de arriba es donde hacen la brujería, pero en la casa, en el cuarto de al lado, vivía una gente. Esa gente
decía que los espantaban también. ¿Pero quiénes? Era una casa, o sea, la casa de al lado es una casa súper grande, que ahí vivía una familia. Esa familia se mudó y dejó esa parte abajo. O sea, los familiares, unos se mudaron en la casa de arriba y otros permanecieron abajo, pero los de abajo se fueron y alquilaron esa parte. ¿Qué pasa, loco? Ellos lo que alquilaron esa parte como que se mudaron para otro cuartico al lado, o sea, como para que el alquiler saliera un poquito más barato, y sellaron la parte grandota de la casa. Entonces ellos que vivían ahí decían que escuchaban ruidos, marico, de esa De la parte que parte estaba sellada. sola, ajá, de la parte de la casa, esa parte que estaba sola. Ruido, o que alguien se movía, o qué sé yo, o movían las camas, las vergas. O sea, y quedaban como, no le paraban tantas bolas, pero sí lo escuchaban. Entonces esa gente se mudó de ahí, se mudó para otro lado de ahí mismo, del callejón. Entonces eso lo sellaron y ahí no vive nadie. Mi abuela con mi abuelo, últimamente escuchan golpes o rajuños que van desde esa casa ahí se escuchan, Ali, imagínate si tendrá alguien encerrado ahí. no sé, Las sé, ratas, yo digo que son ratas. pero se escuchan como que hay como Pienso golpes, yo, eso sí. golpes o rajuños que Las van ratas. desde esa casa, Las que ratas que se escucha que son en esa casa. ¿Qué pasa? Esa casa tiene la pared, una separación muy pequeña y está la pared de nosotros. Y marico lo escucha muy cerca mi abuela y eso a las 3 de la madrugada, marico. Y siempre es a las 3. Y sí, siempre es tarde de noche cuando los agarran a uno durmiendo, marico. Y claro, los golpes te despiertan porque se escuchan duros, ¿sabes? Mi abuelo se despierta y escucha esa broma, y mi abuela la está escuchando, los dos lo escuchan. No es una vaina de alguien solo. Ya los vecinos anteriores lo escuchaban como que hay algo, marico. En ese lugar, esa broma donde hacen brujería, marico lo esparció por todo el callejón. Se fue y, como joder, contaminando. se fue como contaminando, loco. Es que por lo menos... ¿Sabes? Hasta en la parte de arriba hay una vecina que como que supuestamente escucha vaina abajo, marico. Tú ya tienes como rato de que No, sino que yo le pregunto, o sea, a ustedes, ahorita, sabemos que hay un mundo físico. ¿Ustedes creen en el mundo espiritual? Sí. Porque hay mucha gente que es Bueno, incrédula al mundo sí, espiritual, dice bueno. que no hay, porque el mundo espiritual se conecta casi al físico, lo que pasa es que no lo vemos, y el Claro. papel que lo ve, y por lo menos la gente que hace brujería, como existe el bien, existe el mal. La brujería abre portales donde, no sé, hacen sus cosas, no sé, porque yo no... Entonces, me imagino que ellos conectarán con ese Mundo. que puede ser tanto negativo como... ¿Qué han dicho? Yo la verdad no, que yo la verdad hay no creo brujería en buena y eso. brujería mala, no sé, pero para mí una es como negativa. Y digo qué yo. loco que eso no se estudie igual, ¿verdad? No sé, hay gente que estudia eso. Pero nunca hay pruebas concisas, ahora, ¿sabes? De repente... Contundente, dice usted. Sí, porque de repente, ay, mire, vimos esto, y es una imagen toda borrosa que Y no una vio cámara nada, de toda como de los pixelada, 80, de los vaina que 80, la sacaron. y esa es la 144 única prueba la y ya, resolución. ¿sabes? Sí. Se ven 4 píxeles. Pues que pasa tan rápido que no te da tiempo de capturarlo, ¿sabes? No es algo muy loco, Lale, porque dicen que a veces hay alguien que tiene las pruebas y están súper claras, entonces el señor se va a trasladar esa verga y pierde. Ah, se murió, se Sí, le se borró el murió, teléfono. o se borró la información, o qué sé yo, y se perdió y ya. Es una vaina muy loca. Y usted, Lale, tú tienes muchas en su casa. ¿Qué pasa en su casa? No, yo la de la casa no. Ahora les voy a contar lo que le pasó a mi abuelo. A mi abuelo le gustaba mucho salir de noche conduciendo, ¿no? Entonces él iba, que sí, desde Valera hasta Monay a visitar. Tenía esas cosas. Entonces hay una carretera que es una carretera vieja, que supuestamente también es una carretera del diablo. Entonces llegaba más rápido por ahí. Y pues mi abuelo ha sido un hombre, bueno, fue un hombre muy mujeriego, vamos a decirlo así. Y en el camino él se encuentra con 3 muchachas pidiendo la cola. Y mi abuelo, dale, móntense muchachas, ¿para dónde van? Digo coronel. Montó 2 para atrás y una de copiloto y empezó. Y las muchachas hablándole normal.
Y él, sí, bueno, mi abuelo, a pesar de que era así, pues no era mala gente, sí le daba mucho la cola a todo el mundo. Ok. Y más si son bonitas. Y si una se le refalaba, pues no le iba a decir que no. Entonces viene y pues seguía él y, ajá, ¿y cómo va la broma? ¿Y de dónde las dejo? No, nosotros vamos por aquí para adelante. Y mi abuelo por allá seguía cotorreando. Las muchachas se quedaron calladas, ya no decían nada. Y él, ajá, ¿y entonces? Bueno, sigo. Por allá ve que las muchachas empiezan como a ponerse pálidas. Se les está bajando el azúcar, todas bien. Sigue. Las muchachas empiezan a ponerse más flacas. Y cada vez más flacas. Los ojos se le voltean, se ponen blancas. La quijada se le baja, tiene la boca súper abierta. Y una de ellas, cuando estaba acelerando, le tocó la mano. Y estaba fría como un hielo. Esa mujer eran ya esqueletas. Eran unos esqueletos. Entonces mi abuelo dice que le daba y que le daba todo lo que da el carro y el carro como medio lento. Y él tenía el volante pegado. Llegó a Monay, donde les conté el otro. Y allí frenó y se pegó la cabeza contra la bocina y se quedó así. Que mis tías cuando llegaron a verlo, estaba tieso, no lo podían soltar del volante. Y lo metieron a la casa y que en 3 días él no se despertó. Y lo rezaban, y lo rezaban, y lo rezaban, y lo rezaban. Y fue Y echó el cuento. después fue que echó el cuento y contó, no, me encontré 3 muchachas en el camino, muy bonitas, que se empezaron a poner muy raras. Digo, es raro eso, pero imagínate, Dice, si el abuelo no lo voy a está montar a contando más y su nadie, abuelo dice no van a que caer diga. a mentira. No van a También caer no voy a por- montar a más nadie. No, mi abuelo sí creía mucho en lo espiritual y él incluso se llegó a meter en cosas así para pues, saber de eso. Y me acuerdo que de pequeña, pues, pues mi abuelo tenía a su esposa legal de todo, de corona y iglesia. Entonces ellos eran 7 y todos tenían una diferencia de edades muy grande, ¿no? Entonces mi mamá y las otras trabajaban porque ya... Y los chiquitos pues le habían puesto una chica para que los cuidara. Y entonces ese día a mamá se le hizo muy extraño porque no podía abrir la puerta de la casa, llama al abuelo y le dice, papá, mira, no puedo entrar a la casa, por allá sí pudo entrar, entra. Y entra a la casa y no ve a la chica que es la que cuida y limpia la casa. Entonces cuando ves que el único cuarto que tiene puerta está entreabierto, ella se asoma y la muchacha está tirada en el piso. Y intenta abrirla, pero casi no puede. En lo que puede verla, ella está así del piso. O sea, no está totalmente acostada en el piso, ella estaba así del piso, como levitando, exacto. Con los ojos para atrás y como amarillos. Y mi mamá entra a hablar, ¿qué te pasa? Y la tipa empieza a hablar como hombre y su cara le cambia, ya se le ve como de hombre. Mi mamá se asusta más, vuelve a llamar a mi abuelo, le dice que venga, que la chica está muy extraña, que le pasa, y mi abuelo dice, no vuelvas al apartamento, yo ya voy. Y fueron, empezó mi abuelo a hablar con la muchacha y resulta ser que a esa muchacha se le había muerto su novio y el novio no la quería dejar, se le metía y no quería que otro hombre estuviera con ella. Entonces, no sé qué pasó, creo que mi abuelo le hizo un rezo o algo. Igual la muchacha se fue porque su cuestión era muy fuerte y se puso toda tiesa, toda rara. Mi mamá dice que le dio demasiado miedo. Los ojos Flotando, se le mami. pusieron amarillos, eran negros y se le pusieron como amarillos del cambio que Está hizo. como potente o cuento, ¿no? Sí. Lo que Ya me te puse a Está sudar bueno, la está cabeza, bueno, está bueno. Está muy fuerte su cuento. Entonces, sí, mi abuelo, pues, Sus abuelos son de campo. sí. ¿Por Sí. qué la mayoría de verdad? En campos abiertos Bueno, más que todo. te voy ¿sí? a decir En algo. la ciudad es muy poco. Dicen que Ajá. donde están cerca el agua, donde hay agua, donde hay un río, donde pasa, y en Cuaresma son como portales a esas cosas, ¿sabes? El agua. El agua, donde corre agua, siempre sucede. Entonces, Eric, una vez tomada verga con mi alma, ¿no? Y le dicen que pura manantial. Pura manantial, eso tiene... pues sí, pura de Tiene otra manantial. verga, ¿vale? Y Sí, bueno, de otro y mundo, también literal. la naturaleza, Dice, tiene todo menos alberga cosas buenas. cosas, ¿sabes?
Pero La bueno, naturaleza. pero digamos. digámoslo así también, en los campos pasaban demasiadas cosas, había Por muchos eso que- terratenientes que mataban a gente puro para hacer entierros, que vamos, Ale, acompáñame, yo tengo aquí esta morocota de oro, y lo mata, y yo lo meto en un hueco y le pongo los morocotes de oro y le digo, cuidarla. Ale, me cuida esa vaina ahí, nadie me va a agarrar esa Sí, verga. existía eso sí Entonces, lo había escuchado. entonces hay demasiada gente muerta. en Gente esos aburrida, campos, ¿sabes? Gente aburrida que se inventaba sus cuentos, ¿sabes? Que También. me lo cuida hasta muerto ese morocota, huevo. No, ey, aquí en Trujillo dicen que hay un lugar, es más, aquí en Trujillo Me están sonando los es golpes. real. Aquí en Trujillo llegaron hasta piratas, porque se rumoraba que aquí había mucho oro, porque hubo gente de mucho dinero que había enterrado su dinero, ¿no? Entonces ellos llegaron, los piratas llegaron allá a la capital Trujillo y que ¿dónde está el oro? Y como no encontraron nada, empezaron a quemar, a saquear y a violar a las monjas. Que por cierto, donde está la biblioteca de Trujillo, ahí era donde estaban las monjitas. Y pues yo fui para esa biblioteca, tienen que ir. Entonces hay una parte de la biblioteca que es como un jardín donde tú puedes sembrar cosas, ¿no? Entonces la que nos estaba dando el recorrido nos dice, acá en este jardín dicen que las monjitas pues tuvieron sus abortos porque esos piratas las embarazaron Claro. porque las violaron y ellas pues abortaban o tenían sus bebés y los enterraron allí en este jardín o los metían entre las paredes. Y yo te juro que yo apenas puse un pie en ese jardín, yo sentí como que se me pegó un chicle en el zapato. Y yo alcé el pie, no había chicle. No había chicle. Lo sentiste pesado. Sí, sentí pesado. Mi novio también entró conmigo y él dice que sintió como náuseas, se sintió mareado. Ella no cree en eso. Por allá había un arbolito de aguacate y él no quería agarrarlo con la mano, entonces agarró una hojita y agarró el aguacate para llevárselo. Pero se Y si siente, se lo come. se siente, No lo quiere agarrar, pero lo va a comer. no, porque eran Ay, unos como inteligente. aguacaticos, unos aguacaticos bonitos, eran así Se comió el redonditos. diablo. Ah, con el diablo adentro, Y para la acá película. hay una sección de esa biblioteca que es la sección de los niños, entonces ahí que es muy linda porque tiene todas... No, y el jardín es sección de niños también. Escúchame, nene. ¿Verdad? Entonces las sillitas son chiquitas, las mesitas chiquitas, Bueno, todo para niños. dale, usted Y tiene los mejores lugares, y vamos. tiene los libros para niños más tiernos y dicen que allí a veces se aparecen unas niñitas. ¿Cuándo vamos para allá? Yo lo de niños Pero Trujillo- sin Lale igual. Porque si No, la le Fuerte, sabe. fuerte. ¿Ah? Sí, Yo les doy la Lale guía. atrae esa verga, vale. No, ¿cuál? Lale es el peo. Ay, sí. Lale es el portal. Lale es el Es el portal, portal, estoy seguro que De es el cosas portal. buenas, de cosas buenas, donde estoy yo está la suerte. Bueno, Lale, y en tu casa, yo sé que en tu casa hay No, cosas, no Lale. quiero tocar mi casa. Lale, yo sé que en tu Después casa de hay que- muchos mostricos. No, no hay motricos. ¿Cuáles motricos? Los Ahí, motricos. mire, ahí Los viene el duende motricos para que arriba. pueden, no, los motricos Pero que ¿sabes qué? pueden Vamos a encontrar cortar ahorita así. son las gallinas. Dale, pues, nos Ah, despedimos. Bueno, nos chao. despedimos. Espero que se hayan distraído bastante con nuestras tonteras. Ay, ay, ay. No. ¿cuándo vamos, Lale? Ah, el Museo de Trujillo, hay un... Para Trujillo ese, vamos a No, ver. sí, es verdad. está la biblioteca y está el museo. En el museo abrieron una nueva sección. Dale, nadie le va a robar esa verga. Coño, Debes tener muchas divisas. Sí, porque ahí debe claro, tener ya se- muchos cubres, weón. está mi compacto favorito.